Imaginen encontrarse con alguien amable, inteligente, atractivo, alguien que parece completamente normal, alguien que sonríe, que estudia derecho, que ayuda a las personas. Ahora imaginen descubrir que detrás de esa apariencia perfecta se escondía uno de los asesinos seriales más peligrosos y manipuladores de la historia. Ese hombre era Ted Bundy, un sujeto capaz de engañar policías, periodistas, jueces y hasta las personas que lo amaban. Durante años, Estados Unidos entero vivió aterrorizado sin saber que el responsable caminaba entre todos como si nada. Pero, ¿quién era realmente Ted Bundy? ¿Cómo logró ocultar su verdadera identidad durante tanto tiempo? ¿Y qué ocurrió dentro de su mente para convertirse en un monstruo? Hoy vamos a hablar de uno de los casos criminales más perturbadores y famosos de todos los tiempos. Esta es la historia completa de Ted Bundy. Bienvenidos a Relatos Crime. Si te gustan los casos reales, misterios y sucesos perturbadores, suscríbete porque esto apenas comienza. Ted Bundy nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont. Su nombre real era Theodore Robert Cowell y desde el inicio su vida estuvo rodeada de secretos. Durante muchos años, Ted creyó que sus abuelos eran sus padres y que su verdadera madre era en realidad su hermana. Su madre, Eleanor Louise Cowell, había quedado embarazada siendo muy joven. En esa época, tener un hijo fuera del matrimonio era visto como algo muy vergonzoso. Por eso la familia decidió ocultar la verdad. Muchos investigadores creen que esa mentira marcó profundamente la mente de Bundy. Algunas personas cercanas describieron a su abuelo como un hombre agresivo, controlador y violento. Incluso existieron rumores de maltrato físico dentro del hogar, aunque nunca se pudo comprobar todo completamente. Ted era un niño callado, inteligente, pero también extraño. Algunas historias cuentan que desde pequeño mostraba comportamientos inquietantes. Por ejemplo, una vez colocó cuchillos alrededor de su tía mientras ella dormía y se quedó observándola. Años después, muchos verían este momento como una señal muy temprana. Cuando creció su madre, se mudó con él. Ahí cambió su apellido a Nelson después de casarse. Pero Ted nunca terminó de sentirse parte de una familia normal. Siempre parecía esconder algo. En público, Ted Bundy parecía el hombre perfecto. Era inteligente, educado, carismático. Sabía hablar, sabía convencer y, sobre todo, sabía manipular. Estudió psicología en la Universidad de Washington, trabajó en campañas políticas, incluso colaboró en líneas de ayuda para personas en crisis. Nadie imaginaba que detrás de esta imagen existía algo aterrador. Muchas mujeres confiaban en él inmediatamente, porque no parecía peligroso. Y precisamente ahí estaba su arma más poderosa. Ted aprendió que podía usar su apariencia para controlar a los demás. En esta época comenzó una relación con una mujer conocida públicamente como Stephanie Brooks. Ella provenía de una familia muy adinerada y elegante. Ted estaba obsesionado con ella, pero ella terminó dejándolo. Según algunos expertos, esta ruptura afectó profundamente el ego de Bundy, y muchos creen que las víctimas posteriores compartían algunos rasgos físicos parecidos a ella, como el cabello largo, oscuro, partido a la mitad, aunque esto nunca se pudo confirmar totalmente. A principios de los años 70 comenzaron a desaparecer jóvenes universitarias. Al principio nadie veía conexión. Las desapariciones ocurrían en distintos lugares, sin testigos claros, sin pruebas suficientes, pero algo se repetía. Muchas víctimas desaparecían después de acercarse a un hombre amable, un hombre atractivo, un hombre que pedía ayuda. Ted Bundy fingía lesiones, usaba yesos falsos, muletas o aparentaba estar herido.
Entonces, pedía ayuda para cargar libros o mover objetos hasta su automóvil. Cuando las víctimas se acercaban, ya era demasiado tarde. Una de las cosas más aterradoras de Bundy era la paciencia. No atacaba impulsivamente, planeaba, observaba, esperaba el momento perfecto. En 1974 ocurrió uno de los momentos que más impactó a Estados Unidos. 2 mujeres desaparecieron el mismo día en el lago Sammamish. Varios testigos recordaron haber visto a un hombre atractivo llamado Ted. Incluso describieron su automóvil. Por primera vez, el nombre Ted comenzó a llamar la atención de la policía, pero todavía faltaba mucho para atraparlo. Mientras las autoridades investigaban conectar los casos, Bundy seguía moviéndose. Washington, Oregon, Utah, Colorado. Los ataques comenzaron a expandirse y la cantidad de víctimas aumentaba. Lo más inquietante era que Ted podía mezclarse perfectamente entre la sociedad. Después de cometer crímenes horribles, podía regresar a clases, hablar normalmente, salir con amigos y fingir que nada había ocurrido. Muchos investigadores quedaron impactados por su capacidad para llevar una doble vida. En algunos casos, Bundy regresaba a las escenas del crimen, incluso visitaba los cuerpos. Los investigadores descubrieron que muchas víctimas eran estudiantes jóvenes. Varias habían desaparecido después de salir de clases, bibliotecas o reuniones universitarias. Entre las víctimas más conocidas estuvieron Linda Ann Healy, una estudiante de psicología que desapareció de su habitación durante la madrugada. También Janice Ott y Denise, las 2 jóvenes desaparecidas en el lago Sammamish, frente a decenas de personas. Ese caso aterrorizó a todo Estados Unidos porque ocurrió en un lugar lleno de familias y visitantes. Más adelante, también se relacionó a Bundy con víctimas como Karen Campbell, Brenda Ball, Georgianne Hawkins y muchas otras jóvenes universitarias. La mayoría tenía vidas normales, sueños, familias y amigos que jamás imaginaron convertirse en parte de uno de los casos criminales más famosos de la historia. Muchos familiares de las víctimas describieron años de dolor e incertidumbre. Algunas familias pasaron décadas esperando respuestas completas, algo que años después sería analizado por expertos criminales como una conducta extremadamente perturbadora. Mientras tanto, la policía tenía enormes problemas. En esa época no existían las tecnologías modernas, no había base de datos avanzadas, tampoco internet, ni análisis de ADN como hoy. La comunicación entre estados era muy lenta y Bundy aprovechaba cada error. Finalmente, en 1975, Ted Bundy fue detenido por primera vez. Un policía lo encontró manejando de manera sospechosa. Cuando revisaron su automóvil, encontraron objetos extraños, esposas, una máscara, herramientas y artículos relacionados con ataques. Aunque al principio no pudieron acusarlo de asesinatos, las sospechas comenzaron a crecer. Poco después, una sobreviviente llamada Carol logró identificarlo. Ella había escapado de Bundy y su testimonio fue clave. Ted fue condenado por secuestro, pero incluso durante el juicio muchas personas seguían viéndolo como alguien encantador. Algunas mujeres asistían al tribunal solamente para observarlo. Otras incluso decían sentirse atraídas por él, y eso demuestra el enorme nivel de manipulación que tenía. Bundy disfrutaba la atención, disfrutaba sentirse superior y estaba convenciendo de que era más inteligente que todos. Si la historia de Ted Bundy ya era aterradora, lo que ocurrió después parece sacado de una película. Bundy escapó de prisión, no una, sino 2 veces. La primera ocurrió en 1977 durante una audiencia judicial en Colorado. Ted pidió acceso a una biblioteca para preparar su defensa y aprovechó un descuido para lanzarse por una ventana. Sí, saltó desde el edificio del tribunal y logró huir. Las autoridades quedaron humilladas.
aunque días después fue capturado nuevamente. Pero Bundy no había terminado. Meses después logró escapar otra vez, esta vez desde la cárcel. Había perdido peso intencionalmente para poder atravesar un pequeño agujero en el techo. Después caminó libremente fuera de la prisión y desapareció. Fue uno de los errores más graves en la historia criminal estadounidense, porque después de escapar, Ted se volvió aún más peligroso. Tras escapar, Bundy llegó a Florida usando nombres falsos. Vivía escondido, pero sus impulsos violentos crecían. Y entonces ocurrió uno de los ataques más brutales de toda su historia. La madrugada del 15 de enero de 1978, Bundy entró a la casa de la hermandad Chi Omega en la Universidad Estatal de Florida. Todo ocurrió en cuestión de minutos. Atacó brutalmente a varias jóvenes mientras dormían. Las víctimas de la hermandad fueron sorprendidas sin tiempo para reaccionar. Lisa Levy y Margaret perdieron la vida durante el ataque. Otras estudiantes sobrevivieron gravemente heridas y quedaron marcadas para siempre por aquella noche. El ataque fue tan rápido y violento que muchos investigadores todavía consideran este momento como uno de los episodios más aterradores de toda la historia criminal estadounidense. 2 de ellas murieron. Otras sobrevivieron gravemente heridas. El nivel de violencia conmocionó al país entero. Y lo más aterrador era que después del ataque, Ted salió caminando, como si nada. Poco tiempo después, secuestró a una niña de 12 años llamada Kimberly. Ese crimen provocó una búsqueda masiva. Finalmente, en febrero de 1978, un policía lo detuvo. Ted intentó dar nombres falsos, pero ya era demasiado tarde. Por fin, había sido capturado definitivamente. El juicio de Ted Bundy se convirtió en un espectáculo nacional. Las cámaras grababan cada movimiento, cada sonrisa, cada gesto. Bundy decidió actuar como su propio abogado, y eso le permitió hablar frente al jurado directamente. Muchos quedaron sorprendidos por su inteligencia, pero también por su enorme ego. Disfrutaba sentirse observado, disfrutaba la atención. Durante el juicio ocurrió algo muy extraño. Ted Bundy recibió cartas de admiradoras. Algunas mujeres creían que era inocente, otras simplemente estaban obsesionadas con él. Incluso una mujer llamada Carol Ann Boone comenzó una relación con Bundy durante el juicio. Carol había conocido a Ted años antes, mientras trabajaban juntos. Y aunque el mundo entero ya sospechaba de él, ella seguía creyendo de su inocencia. Muchas personas cercanas quedaron impactadas por la forma en que Bundy lograba manipular emocionalmente a quienes lo rodeaban. Incluso varias de sus antiguas parejas aseguraban que jamás imaginaron quién era realmente. Una de las relaciones más conocidas fue con Elizabeth, también conocida como Liz Kendall. Ella salió con Ted durante años y, según entrevistas posteriores, nunca llegó a conocer completamente el lado oscuro de Bundy. Ted convivía con ella y con su hija. Parecía una pareja normal. Trabajaba, sonreía, tenía amigos y podía comportarse como alguien completamente común. Pero poco a poco, Liz comenzó a notar cosas extrañas, objetos sospechosos, cambios repentinos de comportamiento y noticias, sobre todo desapariciones que coincidían demasiado con Ted. En varias ocasiones, Liz incluso llamó a la policía porque sentía que algo no estaba bien. Pero al principio sus sospechas no fueron tomadas completamente en serio. Años después, ella confesó sentirse atormentada al pensar que convivió tanto tiempo con un asesino serial sin darse cuenta realmente. Mientras tanto, Bundy continuaba manipulando a las personas incluso dentro de la cárcel, y más tarde tuvieron una hija. Sí, mientras enfrentaba acusaciones de asesinatos múltiples, esto dejó a muchas personas impactadas.
¿Cómo alguien podía enamorarse de un asesino serial? Pero el caso de Bundy generaba una extraña fascinación pública. Finalmente las pruebas fueron demasiado fuertes, especialmente una mordida encontrada en una víctima. Los expertos compararon la dentadura de Ted y coincidía. Ted Bundy fue condenado a muerte. Cuando escuchó la sentencia, mantuvo una sonrisa nerviosa, pero poco a poco la realidad comenzó a alcanzarlo. Durante años, Ted Bundy evitó decir toda la verdad. Mentía constantemente, manipulaba entrevistas, cambiaba versiones. Pero cuando la fecha de su ejecución se acercó, comenzó a confesar. Investigadores creen que Bundy disfrutaba controlar la información. Por eso daba detalles lentamente, como si todavía quisiera tener el poder. Confesó múltiples asesinatos, aunque el número real de víctimas jamás se sabrá. Algunos creen que fueron más de 30. Otros piensan que pudieron ser muchos más. Ted describía ciertos crímenes con una frialdad escalofriante, y a veces parecía disfrutar recordar ciertos detalles. También intentó culpar a la pornografía violenta por sus acciones, algo que generó muchísima polémica. Muchos expertos creen que Bundy simplemente intentaba justificar sus crímenes, porque durante toda su vida demostró patrones claros de manipulación y violencia. El 24 de enero de 1989, Ted fue ejecutado en la silla eléctrica en Florida. Tenía 42 años. Fuera de la prisión, cientos de personas celebraban. Algunos llevaban carteles, otros gritaban de alegría. El caso había causado tanto terror durante años que muchas personas sintieron alivio finalmente. Sus últimas palabras fueron dirigidas a su familia y abogados. Y después, todo terminó. O al menos eso parecía, porque incluso décadas después, Ted Bundy sigue siendo uno de los asesinos seriales más estudiados y famosos del mundo. Documentales, películas, libros, entrevistas. Hasta hoy, millones de personas continúan intentando entender cómo alguien aparentemente normal puede esconder tanta oscuridad. El caso de Ted Bundy dejó muchas preguntas, pero quizá la más aterradora es esta. ¿Cuántas veces las personas juzgan el peligro solamente por la apariencia? Bundy no parecía un monstruo, y precisamente por eso fue tan peligroso. Su historia cambió para siempre la manera en que Estados Unidos entendía a los asesinos seriales. Demostró que alguien podía ocultar una personalidad completamente distinta detrás de una sonrisa. Y también dejó una lección importante. El mal no siempre se ve como esperamos. A veces puede parecer amable, educado, incluso encantador, pero detrás de esa cierta máscara pueden esconderse cosas aterradoras. Si te interesan los casos criminales, misterios reales y las historias más perturbadoras de la vida real, suscríbete al canal y dime en los comentarios qué otro caso te gustaría ver. Nos vemos en el próximo video.